puro yo, vamos a llamar a Marcela. Franz, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Oscar? ¿Cómo estás? Sí, ¿todo bien? Hola, ¿cómo vas? Oye, sí, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Me alegra verte. Oscar, es lo último que no tenemos presentación. Más bien, perdón, Alfonso, ¿tu apellido es? Rojas. Rojas. Lo que yo quisiera es para ir viendo las terminas en la presentación. Es esta, sí. Ajá, pero pues, si ponemos la presentación, tengo forma de ir viendo. Porque si no, yo tengo mi computadora. Yo había hablado con Marcelo, yo puedo conectar mi computadora. Déjame coordinar para ambas cosas. Necesito Marcela porque si no yo puedo crear un desastre. Claro. Uy. Sí, pudiera. Ajá. Entonces, yo tengo el adaptador. Sí. Entonces, a las 11:30. Pero que lo que quisiera es como tenerlo desde ya. Entonces paso de ese directo a este. Lo pego aquí. Para cargar porque mi computador se apaga. Puedo. Guillermo, la sala es toda tuya. Hola, sí, bueno, yo vengo a presentarles una experiencia de desarrollo de varias herramientas interactivas para visualizar datos de modelos climáticos globales. Esto comenzó, para contarles un poquito de la historia, mi presentación es un poco anecdótica también, comenzó en la Universidad Nacional, yo trabajaba en la sede de Choroteca, en el campus de Liberia, y continuó ahora en la Universidad de Costa Rica a través del CIGEFI. Bueno, esta herramienta la desarrollé en colaboración con Hugo Hidalgo y Erika Alfaro, que son investigadores del Centro de Investigaciones Geofísicas del CIGEFI aquí de la UCR, y también son profesores de la Escuela de Física. Bueno, yo la comencé trabajando en el HidroSec, que es el Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el Caribe, que es una unidad de investigación de la sede Chorotega de la Universidad Nacional. La motivación original del desarrollo de esta herramienta fue meramente didáctica. Yo tenía que dar un curso de climatología a estudiantes de la carrera de Ingeniería Hidrológica. Mi formación es en Ingeniería Forestal y en Geografía. No soy desarrollador de software y menos desarrollador web, ¿verdad? Entonces fue toda una aventura y la idea de presentarlo aquí, bueno, ya esto lo había presentado en una conferencia en el CIGEFI y Marcela fue la que me invitó a presentarla acá. Es como compartir la experiencia para que vean que para los que no somos desarrolladores web, Shiny, que es la herramienta que usé, es muy versátil y en poquito código se puede generar cosas bastante interesantes. Bueno, como les dije, la herramienta se enfocó en mostrarles a estos estudiantes ciertas características importantes de los modelos de circulación global o modelos climáticos globales de la entrega CEMIP 5, pero para entender un poco de eso tengo que darles una muy cortita introducción de qué son los modelos climáticos globales. Son modelos numéricos que tratan de representar las interacciones de energía en el planeta. Para crear estos modelos se necesita discretizar el planeta, como se ven aquí, en celdas, pero no solo en la superficie de la Tierra, sino a diferentes niveles en la atmósfera, y también inclusive a diferentes profundidades del mar. Estos son modelos bien complejos, eso no corre en R, eso lo corren en Fortran, en High Performance Computing, son por ahí de 20 laboratorios en el mundo que crean estos modelos, pero los datos son disponibles para análisis de la gente interesada en este tema. Se basan básicamente en ecuaciones físicas,
que tratan de representar los procesos que producen el clima. Y son, como les dije, son complejos, generan muchas variables o digamos dimensiones, como le pongo aquí, no solo la dimensión espacial, que sería el área de cada una de esas celdas, hay una dimensión temporal, porque estos modelos me van a decir cada 3 horas, cada día o cada hora, los valores de ciertas variables climáticas, como por ejemplo lluvia, viento, dirección de viento, velocidad del viento, temperatura. Entonces vean que esto pasa en cada una de esas celdas para arriba, no solo en la celda de la superficie de la Tierra. Y bueno, estas son herramientas fundamentales para el estudio del cambio climático, ¿verdad? Son herramientas que se usan mucho para generar políticas, ¿verdad?, de adaptación o de mitigación al cambio climático. Y esto viene a presentar otra dimensión de estos GCM, sobre todo cuando se quiere proyectar clima futuro, que son estos escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero, que es básicamente cómo vamos a comportarnos nosotros o las medidas que vamos a tomar en las emisiones, si vamos a seguir emitiendo gases de efecto invernadero a la misma velocidad que ahora, o si cambiamos tecnología, etcétera, y reducimos nuestras emisiones. Bueno, esos escenarios ya están definidos por el IPCC, por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y son como reglas básicas que usan los distintos grupos de modeladores alrededor del mundo. Entonces, eso permite esa intercomparabilidad de modelos, que es lo que significa esto de CEMIP 5, es la 5ª entrega de modelos. Bueno, en caso de que estén más interesados, ahí les pongo un enlace que explica muy bien y más a fondo esto de los modelos. Bueno, la historia viene así. Yo en el 2006 y 2007 trabajaba en California, en San Francisco, y estábamos haciendo modelos predictivos de distribuciones de especies. O sea, es un trabajo geográfico, es con Machine Learning. Podemos ver dónde se puede encontrar una especie de acuerdo a las variables climáticas donde se ha reportado esa especie. Y en ese entonces, bueno, esto fue, estábamos trabajando esto antes de que Robert Hitchman sacara el set el que va a presentar mañana, el set de WorldClim de los datos de CEMIP 3. Entonces, pues era de cierta manera innovador, y en el laboratorio donde yo trabajaba, pues no había ningún climatólogo y estábamos peleando, tratando de entender la complejidad de estos modelos. Y yo tuve así como el golpe de puña, ya entendí cuando leí este artículo de Michael Dettinger, que había salido un poquito antes, donde presenta los modelos. Él le llama climate spaghetti, como un espagueti. Y bueno, ahora ya, si lo veo en retrospectiva, parece muy básico, tal vez para un economista o alguien que trabaje con series de tiempo le parezca, o sea, como el camino a seguir, pero o sea, en ese entonces, por lo menos del área de ciencias naturales o ambientales, no era lo más común. Entonces, por ejemplo, aquí vean, cada una de estas líneas de ese espagueti representa los valores de salida de uno de esos modelos en específico. Vean, aquí está la serie, es la escala de tiempo, y aquí está una de las variables climáticas. En este caso es un delta, una diferencia de temperatura entre el promedio de temperatura de los últimos 30 años con el valor anual de cada uno de esos modelos, ¿verdad? El asunto es que esto, si se hace en un artículo científico, la limitación es que este espagueti nada más se puede representar para una de aquellas celdas de la discretización del planeta, ¿verdad? Entonces hay como una cierta limitación a la hora de desplegar esta información. En ese entonces, con mi jefa y mis compañeros de laboratorio, pensamos de que qué útil sería si se pudiera desarrollar una herramienta que permitiera ver esto, pero seleccionando diferentes celdas, ¿verdad? No solo una, como la que se presenta en este artículo. Pero bueno, eso era el 2007, 2008, por necesidad había que contratar a un desarrollador web, y habría que una parte en JavaScript, otra parte convertir las salidas de los modelos que son en formato NetCDF a una tabla estructurada, porque son muy pesados, ¿verdad?, para poder, de una base de datos estructurada para hacer los queries, etcétera.
pues era una labor titánica, ¿verdad? Que en ese entonces no se pensó, pero la idea quedó en la cabeza, ¿verdad? Entonces, a la hora de que tenía que dar este curso, pues me aventuré un poco con Shiny. Había unas herramientas que facilitaban la descarga de los datos de estos modelos, y así es que me animé a armarla. Bueno, aquí nada más pongo esta lámina que ya la había presentado Edgar, de los pasos del análisis de datos, donde la parte de visualización es la esquina de esa triada, ese triángulo de comprender los datos, y bueno, algunas de las ventajas o cosas que podemos llegar a través de la visualización, como generar hipótesis rápidamente, nos ayuda a reducir la complejidad de los datos, parte arte, parte ciencia, etcétera. Entonces, la idea de mi pequeño proyecto, que empezó como proyecto de tiempo libre, era la parte de la visualización y la de la comunicación a través de la app de Shiny. Bueno, para los que no conocen Shiny, Shiny es una herramienta desarrollada por RStudio. Es gratuita. En la parte hay un servidor open source y hay un servidor pagado, que eso sería como el backend para la gente que trabaja más en desarrollo web. Y es un paquete de R. Tiene un montón de ventajas para los que no somos desarrolladores web y que no nos interesa tampoco ser desarrolladores web. En el caso mío, porque mi trabajo era dar clases y investigar, ¿verdad? Entonces me ahorra tener que aprender HTML, CSS, JavaScript, Ajax, PHP y el SQL. Todo eso lo puedo hacer en código de R. Bueno, está también la ventaja de que a través de R puedo conectarme a bases de datos, tanto SQL como no SQL. El código del user interface y el servidor lo puedo escribir dentro de un mismo archivo. La primera versión de esta herramienta eran como 100 líneas de código, bien poquito, así es que no le quita a uno tanto tiempo. Y bueno, como es desarrollada por RStudio, es compatible con las demás herramientas del Tidyverse. Hay mucha ayuda tanto en Stack Overflow como en el mismo sitio de RStudio. Y bueno, para los que estamos dentro del mundo académico científico, entonces siempre nos permite la reproducibilidad de los análisis. Bueno, entonces esto es parte de esa presentación que di en abril pasado en el CIGEFI. Ahí son más que todo físicos, ellos trabajan casi que solo en Python y un poquito en MATLAB. Entonces mi idea era presentarles un poco lo que se puede hacer con R para que tal vez muchas de las cosas que yo veo que a veces se pegan en R se pueden hacer muy rápido. Entonces, cuando estaba haciendo esta presentación me dio curiosidad a ver si habían otras herramientas en Shiny que visualizaran datos relacionados al cambio climático, y en abril del año pasado habían 166 herramientas en este sitio de Show Me Shiny. Una sola de esas era con datos relacionados a cambio climático, que es esta. Esta es con datos observados, con datos de estaciones meteorológicas, no con datos modelados, ¿verdad? Como los datos de GSM. Entonces ahí vi como una oportunidad de hacer algo un poco innovador, ¿verdad? Por lo menos a través de Shiny. Entonces, bueno, me animé a hacer la primera experiencia, a hacer la primera herramienta. Usé 7 modelos, ¿verdad? Como les dije, son como 20 equipos de trabajo alrededor del mundo que generan estos modelos. Muchos de ellos corren varias veces un mismo modelo, cambiándole solo ciertos parámetros. Y, o sea, estas corridas eso solo hacen en clústeres muy grandes. Es un trabajo computacional muy pesado, pero gracias a Hugo y Eric, ellos en el 2015 sacaron un artículo donde evaluaron todos los modelos del CEMIP 5 con ciertas características climáticas importantes de Centroamérica. Ellos vieron, porque, o sea, estos modelos pueden representar muy bien las características climáticas de cierta región del planeta, pero en otras regiones no representan tan bien. Entonces ellos hicieron un ranking de modelos que tomaba en cuenta lluvia observada, temperatura observada y los efectos del niño o la influencia del niño en esas variables climáticas. Entonces yo tomé los 7 mejores del ranking de ese artículo de Hugo. Había una
excelente herramienta que se llamaba Planet OS. Se quedaron sin financiamiento, ya no se puede usar más, pero tenía la opción de poder seleccionar el área de interés, bajar esos datos, tanto como NetCDF como una tabla tidy, y el periodo de tiempo que uno quería trabajar, y las variables climáticas y los escenarios. Entonces, la otra opción, si no era a través de Planet OS, es meterme en la página de la NASA, que son los que hicieron el set de datos, y bajarlos, que son 12 teras, o sea, imposible. Tal vez aquí en la U, pero yo estaba en Liberia y la conexión allá del internet en la UNA no era muy bueno, así es que esa herramienta me salvó. Bueno, esa era mi primera aproximación. Ahí usé las herramientas del Tidyverse, usé solo la celda que estaba encima o que está encima del campus de Liberia. Estos datos Next hicieron un downscaling, redujeron la escala espacial a 25 por 25 kilómetros, y entonces era como pues un experimento a ver qué tal funcionaba. Ahí está el sitio web, pero bueno, aquí puse un screenshot. Como ven aquí, uno selecciona los GCMs y el periodo de tiempo, el escenario, y aquí hay varias variables que me muestra como series de tiempo, temperatura máxima diaria, temperatura mínima diaria, el rango de temperatura, etcétera, ¿verdad? Hay cosas interesantes que era parte de la discusión que quería yo tener con los estudiantes, o sea, cómo esos modelos, cada uno me da una predicción distinta, ¿verdad? Entonces, eso es como una idea de la importancia de usar ensambles de modelos y no solo usar un ensamble de modelo a la hora, sobre todo, de generar políticas, ¿verdad? Porque, o sea, si decimos que, sobre todo en lo que corresponde a lluvia, porque en lluvia no hay una tendencia clara en general de si va a llover menos o más, en este caso para esa celda, ¿verdad? Ya Hugo y Eric sacaron un artículo hace poco donde también hicieron ese análisis con datos medidos de estaciones meteorológicas, y en el caso de lluvia tampoco hay una tendencia clara para la mayor parte de Costa Rica, pero en temperatura sí es claro que va para arriba. En ambos escenarios. Ahí puse, bueno, el texto era muy básico, ahí yo le envié el enlace a Hugo y a Eric, y ellos se emocionaron mucho, hablaron conmigo de darle un componente espacial a ese análisis, ya no solo una celda, sino varias celdas. Ya nos enfocamos en la región Chorotega. Usamos datos que ellos hicieron, el downscaling, que hicieron la reducción de escala. Hugo ha trabajado muchos años desde California hasta acá en reducción de escala. Él es el que ganó el premio de Ciencia y Tecnología el año pasado aquí en Costa Rica, y me dieron los 12 mejores GCMs según el artículo de ellos. Y ahí estaba trabajando con una tabla más grande, es una tabla de más o menos 4 millones de registros. Ya el dplyr, que por más que es muy fácil de entender la sintaxis, ya cuando son tablas grandes presenta problemas a la hora del tiempo, ¿verdad? Tenía yo un problema ahí de que cuando seleccionaba la celda, esta es cómo se ve la herramienta, cuando yo hago clic en cada una de estas celdas y aquí se me reproduce promedio anual de temperatura, lluvia. Aquí no los puse como espaguetis, sino cada punto de estos es un valor de uno de los modelos, que aquí están los colores. Si usaba dplyr duraba de 8 a 9 segundos mientras hacía clic y me desplegaba los gráficos. Me pasé a Data Table, que es una maravilla. No sé, la gente, creo que si hacen aplicaciones de Shiny, esa es una de mis recomendaciones al final. Así a huevo, como decimos aquí, hay que usar Data Table, porque, o sea, la diferencia en tiempo es gigantesca, ¿verdad? Si uno está en la computadora haciendo un análisis que, pues, lo que va a hacer es un gráfico estático, pues no importa si uno se tiene que esperar 10 minutos, pero en una herramienta web la respuesta es el responsiveness de 9 segundos que duraba a menos de un segundo, pues, o sea, lo vale, ¿verdad? La sintaxis no es tan clara, ¿verdad? Pero ya cuando uno le agarra el toque, como decimos, ya se vuelve más fluido. Una mejora de esa segunda herramienta, exploré el uso de Shiny Widgets, que es otro paquete. No es producido por RStudio, pero creo que ya ahora es parte de Shiny, si mal no recuerdo.
Y bueno, se cambiaron varias cosas, que es básicamente este. El Shiny Widget me permite seleccionar los modelos desde un menú desplegable en vez de el espacio allá arriba de esta primera versión, que quita mucho espacio, ¿verdad? Entonces con el Shiny Widget está esa opción. Ahí había terminado mi contrato en la Universidad Nacional. Tuve la suerte de que me contrataran aquí en el CIGEFI para un proyecto que tenía que ver con la región Chorotega, y entonces me dejaron un poquito de tiempo para terminar de pulir esta herramienta, y ya la pensamos un poco más para que sirviera a los gobiernos locales, digamos, para que ellos tuvieran una idea ya de qué dicen las proyecciones climáticas. Y entonces ahí lo hice en Shiny Dashboard. Ya usé un dashboard que es muchísimo más bonito, ¿verdad?, que las herramientas anteriores. La gran parte de mi trabajo es en análisis de datos espaciales, entonces sí quería meterle un componente que me mostrara los resultados como mapas, como un chloropleth. Y ahí los agregué a escala política, o sea, a escala de cantón y de distrito. Entonces el menú ya no era una celda, sino era seleccionar cantón, seleccionar distrito. Y ahí también exploré un poquito otros niveles de interactividad. Traté con el gggraph, que es una opción para tener tooltips en los gráficos de ggplot, que no me funcionó muy bien. Traté con ggvis para tal vez también darle esa interactividad. Me gustaría saber cuáles son los outliers, ¿verdad?, de esos ensambles de modelos. Entonces quería un tooltip que al marcar en ese punto, ¿verdad?, me dijera cuál modelo es o el valor de ese modelo. Y también jugué un poquito con Altair, que es una maravilla. Les voy a hablar de eso ya al final de la presentación. Bueno, y esa herramienta entonces fue parte de los productos de este proyecto UCREA, que es el desarrollo y resiliencia de cambio climático en el corredor seco centroamericano. Las otras herramientas están en línea en un servidor que yo tenía ya en Liberia, están siempre en el servidor en Liberia. Para esta no se ha podido poner en línea todavía porque han habido unos atrasos en la compra del servidor aquí en el CIGEFI, pero bueno, se espera, el proyecto que me contrata se acaba en 2 meses, entonces se espera que pronto se tenga el servidor para poder ponerlo en línea. Yo hice un demo y lo puse en YouTube para que más o menos vean. Lo voy a abrir.